Voy a hablarles de una región hoy. Esta región, al oriente del mar de Galilea, había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés. Este territorio había sido del pueblo de Israel. Y ustedes saben que los judíos, si algo tienen por aborrecible, son los animales de pezuña hendida. Y más específicamente, los cerdos. ¿Qué pasó en ese transcurso? ¿Cómo fue que habiendo empezado con Moisés, terminó este pueblo adorando entre los dioses paganos más bravos que tenía el imperio helénico, que eran los griegos? Era normal que el vecindario entero fuera donde el hechicero. Y el hechicero decía qué hacer y qué no hacer. Bueno, yo no sé si usted todavía está yendo a los brujos, pero a veces la gente es más fácil que crea en los brujos que creer en la Biblia. ¿Se ha dado cuenta de eso? La Biblia la abre gratis. El brujo no le abre el consultorio si usted no le pone el dinero por delante, ¿sí o no? Lo primero que le va a decir es que necesita una limpia de $150,000. Y lo va a dejar limpio, su cuenta y todo, créame. Mire, esta historia está en el libro de Marcos, capítulo 4:35 en adelante. Empezó bien esta región, pero terminó mal. ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo que terminó siendo una tribu pagana? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Ellos sabían que hacia el lugar donde se dirigían era un pueblo de hechiceros, de brujos. Cuando alguien necesitaba hacerle un daño a un enemigo, pasaba hacia esta parte del mar de Galilea y traía un brujo y lo llevaba donde sus enemigos para que maldijera sus cosechas, para que maldijera sus animales. Y los brujos tenían poder. ¿Usted cree que Satanás no tiene poder? Déjeme decirle que Satanás sí tiene poder. Yo vi a algunos amigos, compañeros míos, cuando estudiaba teología en el instituto, burlarse de Satanás. Yo les decía: cuidado, Satanás se va a burlar de ustedes un día, porque algunos menosprecian el poder de las tinieblas. Pero voy a decir algo: las tinieblas tienen poder, solo que más poderoso es el que habita en nosotros que el que habita en ellos. La única cobertura que usted tiene más grande que los demonios es la cobertura de Jesús. Si usted tiene la cobertura de Jesús, no hay vecino envidioso, no hay compañero de trabajo envidioso que le pague al hechicero lo que quiera pagarle, y a usted y a sus hijos no los tocará nada, porque el fuerte de Israel, el Señor Jesús, habita en usted. Amén. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como este era un demonio de tormentas,
Y los demonios sabían que Jesús iba hacia el corazón de ellos. ¿Con qué lo atacaron? Con tormenta, con agua, lo querían inundar. Los demonios estaban tratando de evitar a toda costa que el Señor Jesús pusiera un pie en el terreno de ellos. ¿Sí o no, iglesia? Que cuando Satanás empieza a perder territorio en su vida, en su familia, empieza a moverse como una serpiente con veneno encima. Y empieza a tratar de asustarlo para que usted retroceda. Si el Señor Jesús se hubiese devuelto, ¿qué hubiese pasado? Ninguno de los milagros que estaban por venir hubiesen sucedido. Yo le voy a decir algo, amigo, hermano. Yo sé que usted ha tomado propósitos divinos en su vida para darle la gloria a Dios. Y usted ha tomado decisiones que solo Dios y usted sabe de entregarle al Señor en su vida eso. Amén. Pero debo decirle algo, que no crea que Satanás no se va a oponer. Sí se va a oponer y va a utilizar cualquier cosa que tenga a su mano para evitar que usted tenga victoria en esa área que le ofrendó al Señor. Lo va a hacer, se va a oponer. Y si usted retrocede, mi querido hermano, debo decirle que se perdió de ver la gloria del Señor. No le tengan miedo. Si usted decidió ser santo en esa área que Dios le ha mostrado, a todo precio hágalo. ¿Oyó? Porque vale la pena ser libre y no seguir con esa esclavitud en su vida. Muchos me dicen, pastor, yo tomé la decisión de venir a la iglesia los domingos, así fuera lo que fuera. Y no es que si yo me estoy vistiendo y llega mi prima que no veía desde que yo tenía 10 años. Mi tía llegó este domingo y mire, cada domingo me envía, aunque usted no lo crea, alguien, Satanás, para amarrarme en la casa y no estar en el culto. Yo le dije, pues hermana, usted le está dando la victoria. Porque usted se queda en la casa. Usted tiene que traerlos. Y lo que Satanás usó contra usted, ahora usted lo usa para bendecir. Amén. Esto fue lo que pasó, que estos demonios querían que el Señor Jesús retrocediera. ¿Y sabe el mensaje que el Señor Jesús le estaba dando? Estaba como el Señor Jesús, preocupado, comiéndose las uñas en la barca. ¿Qué voy a hacer con estos demonios que me están atacando? Y ahora, ¿quién podrá salvarme? ¿Ah? ¿Estaba diciendo el Señor Jesús eso? ¿Qué estaba haciendo? Mírenlo. Estaba durmiendo. ¿No te parece que el Señor Jesús les estaba dando una bofetada a los demonios? Y les estaba diciendo de alguna manera, échame tu mejor golpe. A ver, mira que estoy dormido. Mire, pero de alguna manera el Señor con esta actitud le estaba diciendo al reino de las tinieblas que el poder venía hacia ellos con destrucción. Le voy a decir algo del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no nos ataca, se defiende de nosotros, porque somos nosotros los que atacamos su reino. ¿Sí me entienden? Nosotros somos los que vamos contra él y él se defiende. Pero sepa una cosa, que es nuestro deber, es nuestro propósito de existencia, echar hacia atrás las tinieblas como hijos de luz. ¿Usted ha visto que la oscuridad le gana a la luz? ¿Quién gana? La luz. Siempre gana la luz. Su esencia es que usted es luz y donde usted pisa, los demonios corren como cucarachas. Créame, de ninguna manera. Estos demonios estaban haciendo que el Señor Jesús se echara para atrás. Tanto que el Señor Jesús regañó a los discípulos, porque entre otras a los discípulos se les dio de regañar al Señor Jesús anteriormente. ¿Cómo le dijeron los discípulos?
que no tienes cuidado, que perecemos. Le estaban diciendo al Señor que era un descuidado. Decirle eso al Señor Jesús es tenerse confianza, ¿eh? De verdad, yo no sé si que eres un descuidado, que mira que las tinieblas están ganando y tú los estás dejando ganar en mi vida. No hay descuido. Dios está permitiendo ese combate en tu vida porque necesita entrenarte. Necesita entrenarte. Alguna vez vi a un águila, yo contaba de esta historia de cómo vi un águila que cargaba su polluelo en las alas y lo dejaba caer adrede. ¿Ustedes se imaginan lo que los polluelos piensan mientras el águila lo deja caer a esa altura? Mi mamá no me ama, qué irresponsable que es. Ella sabe que yo no puedo con esto. ¿Cómo mi mamá me puede hacer esto? Pero ¿sabe una cosa? Realmente la mamá águila sí los ama. Porque si no los amara, los dejara en el nidito ahí quietecitos, sin que se ejercitaran. ¿Sí o no? Pero mamá águila sabe que su subsistencia depende de que aprendan a volar como las águilas. Los creyentes están volando como gallinas cuando son águilas que pueden remontarse en las alturas. Y tú no puedes saber de qué tamaño son tus alas a menos que seas entrenado en ello. Cuando Dios permite esos combates en tu vida, es porque te está entrenando. Y eso que tú crees que es contra ti, realmente es a tu favor, porque todo lo que le pasa a los hijos de Dios, le pasa para bien. Te lo digo, tú me dirás, pastor, pero ¿cómo puede esto operar en mí algo bueno? Y yo te quiero decir, sí, solo espera, con el tiempo verás que el Señor tenía razón y que fue necesario que tú pasaras por ese sufrimiento para que tu fe creciera como un roble. Porque la fe no se desarrolla en el nido, la fe se desarrolla cuando estamos en el aire. Capítulo 5:1. Vinieron al otro lado del mar. Escúcheme eso. El Señor Jesús no retrocedió. Entonces le dijo al viento, ¿cómo le dijo al viento? Calla y enmudece. Realmente no es que el viento tenga inteligencia propia. Era el ser espiritual que estaba dominando al viento. ¿Me entiende? Y le está hablando al demonio. Le está diciendo, calla y enmudece. Y el demonio se tiene que someter. Y aterrizaron, colocaron pie en territorio satánico y tembló el reino de las tinieblas cuando el Señor Jesús pisó ahí. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzadas por los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Oiga, qué control tan grande tenía este demonio de este individuo. ¿Cómo llegó este muchacho a ese estado de dominio, de control? ¿Cómo? Déjeme decirle que este muchacho no nació endemoniado. ¿Me entiende? Este muchacho se hizo endemoniado. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? No se nace endemoniado, se hace endemoniado. Aquí es donde yo le digo, ¿cómo se puede empezar bien y terminar mal? Este muchacho empezó, fue parido normal, nació normal, lo criaron normal, pero empezó a haber pequeños eventos en su vida
en donde empezó a abrirle la puerta a Satanás. ¿Sí me hago entender? Mire, iglesia, lo que le da vida, lo que le da cimiento a Satanás en nuestra vida es el pecado. Y pecado es pecado. Usted dirá, pastor, pero es una mentira blanca. Escúcheme, se llama pecado. Pastor, pero es una mentira piadosa. Escúcheme, se llama pecado. ¿Cómo empieza Satanás a controlar a un individuo? Primeramente a través de pequeños pecados. Escúcheme, no grandes pecados. No, grandes no. Pequeñitos, entre comillas, pequeñitos. Pero que finalmente son pecados que le abren lugar a Satanás en tu alma. Iglesia, la Biblia dice, perdónense, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted necesita empezar a controlar los pecados de su ira, de su lengua, de la falta de fe, de pecados de desconfianza, que siempre desconfía de todo el mundo, de murmurar de todo el mundo. Todo eso tiene que ver con el reino de las tinieblas que está tratando de conquistar su alma para habitar en usted. Y aunque Cristo quiere habitar en usted, realmente el reino de las tinieblas ha empezado ya con territorio, con porción dentro de su corazón. No se puede batallar con los demonios, con seres humanos como si fueran seres humanos. Los demonios son seres que usted no tiene poder sobre ellos. Tienen más fuerza que tú, tienen más poder que tú. La única manera como tú puedes atar a un demonio, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Mi querido hermano, mi querida hermana, si Dios le está revelando hoy pecado en su vida, no tarde en decirle, Señor, yo confieso mi pecado. Confiésalo y quita el lugar que le has dado a Satán en tu vida. Porque es que no depende solo de ti. Muchos dependen de ti. Si tú te caes, ojalá te cayeras solo, pero se puede caer tu familia, tus hijos, todo lo que amas, ¿me entiendes? Y los demonios lo saben, que si te toma a ti, por lo menos se lleva a 5 de ti. Usted necesita arrepentirse del pecado, porque usted en el pecado no está solo. En el pecado usted puede arrastrar más gente y herir a más gente de lo que usted cree. Necesita arrepentirse. Los demonios reconocían que Jesús era el Mesías y le estaban diciendo, por favor, no nos atormentes más antes de tiempo. Porque es verdad que Satanás puede atormentar al ser humano, pero Jesús puede atormentarlo a él. Aleluya. Usted puede decirle a ese demonio, si me siguen molestando, le voy a decir al Señor Jesús que te atormente a ti ahora. Porque lo único que él tenía en ti era tu pecado, pero ya tú lo confesaste y te arrepentiste. Satanás se tiene que ir. No, ya no tiene lugar en ti. Se tiene que ir. Ya perdió el poder. Eso era lo que él comía. Y ya tú le quitaste la comida. Versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo. O sea que dio el nombre del demonio y no dio el nombre del muchacho. ¿Se dan cuenta? 5,000 a 6,000 demonios. ¿Cómo llegaron ahí? Entró uno primero, después entraron 2, después entraron 3, 5, 10. Por eso yo le estoy diciendo, necesitamos haber empezado bien, pero también arrepentirnos, porque de otra manera la condición del tal vendrá a ser peor, iglesia, vendrá a ser peor. Y le rogaban muchos que no los enviase fuera de aquella región. Estaban cómodos en la región de los brujos,
estaba allí cerca del monte un gran hato ¿de qué? De cerdos paciendo, animales inmundos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, nótese eso, les dio permiso de entrar a los cerdos. Y el Señor Jesús les da permiso de estar en estos animales inmundos, pero nótese algo, que es el poder, la autoridad del Señor la que permitió eso. Y los demonios están pidiéndole permiso al Señor Jesús. ¿Se da cuenta de la autoridad? Que tenemos un Dios de autoridad. Y les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ni los cerdos soportaron esos demonios. Dígame, ¿se da cuenta el tormento que tenía este pobre? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, escuchen, sentado, vestido y en su juicio cabal. El Señor Jesús había tomado a este pobre muchacho que andaba desnudo, con grilletes en las manos, sucio, hediondo, mugre, lo había bañado, lo había limpiado y lo había vestido. Hermano mío, usted ha sido llamado por el Señor Jesús. ¿Cómo usted puede dedicarse a otro y no dedicarse al que le salvó, al que le amó? ¿Ah? Mire, este muchacho estaba bañado, estaba vestido y estaba a los pies de Jesús. 16. Y les contaron los que le había visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Querían que el Señor Jesús se fuera, o sea que esta gente quería seguir siendo brujos. Hombre, si el Señor Jesús viene a tu casa, ¿cómo vas a querer que el Señor Jesús se vaya? ¿No le dicen más bien, quédate Señor Jesús, quédate? ¿Sí o no? Pero estos querían que se fuera. Cuando la gente se acostumbra a pecar, la gente cree que el Señor Jesús es el enemigo. Y el Señor Jesús no es tu enemigo. Tu enemigo es Satanás. Y siempre te va a destruir. Y escúchame, siempre, Satanás busca tu vida, busca destruirte. Pero el Señor edificarte. Pero hay algo que el Señor Jesús nunca va a hacer por ti. Que es que si tú decides sacar al Señor Jesús de tu vida, Él lo acepta. Él no se opone. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fíjese que este muchacho le decía, déjame ir contigo, Señor Jesús, déjame ir contigo, déjame ir contigo. Y el Señor Jesús le dijo, no puedes ir conmigo porque estos no me quieren a mí. Pero a ti no te pueden echar porque eres de aquí. Quédate, que tú vas a ser el nuevo pastor de la iglesia que se va a fundar aquí entre los demonios. Aleluya. Y la primera iglesia que se fundó ahí fue a través de este muchacho que había sido sanado. Porque fíjese que él empezó a predicar a todo el mundo y a contar las maravillas que el Señor Jesús había hecho. Hermano mío, usted no predica a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene nada nuevo que contar de Cristo. Pero quien tiene algo nuevo de contar de Cristo, algo glorioso de contar de Cristo, no se tarda, le hierve la boca de contar las proezas que Cristo está haciendo en su vida. Esta es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia que no se avergüenza de contar los milagros que el Señor está haciendo en su vida.
incline su rostro y vamos a orar. Vaya a la presencia de este rey, que aún los vientos le obedecen, que aún las olas le obedecen, que aún los demonios le tienen miedo y piden hasta permiso para moverse. Adórelo, adórelo.